Bueno, a mí siempre me ha gustado, yo creo que eso lo llevamos en los genes, ¿no? Las personas que somos así un poquito líderes. Nos ha costado mucho trabajo, las mujeres de mi generación, hemos sido muy poderosas, igual ha sido la educación, ¿no? De que eso de que yo sirvo, yo valgo, yo estoy empoderada, pues un momento entre las mismas mujeres choca mucho. Eso lo vivimos en la terapia de grupo, porque cuando la terapia de grupo, que somos pioneras, digamos, en Sevilla, con el tema de la fibromialgia, de mujeres que se apuntaran a una asociación, era porque la había mandado al médico de cabecera por su enfermedad. El feminismo era una cosa que daba miedo, ¿no? Entonces, poquito a poco, hemos ido tomando conciencia de lo que era el feminismo. Había mucho miedo después de la dictadura, ¿no? O sea, después de la dictadura. Después de lo que nos contaban nuestros abuelos, incluso nuestros padres, de todo lo que había pasado. Estoy diciendo que tengo 68 años y voy a cumplir 69, con lo cual, claro, soy una chiquilla. Yo siempre, sin pertenecer a ningún movimiento, he sido una feminista en el sentido que solamente he tenido un hermano. Y entonces el trato de mi hermano conmigo no tenía absolutamente nada que ver. Me decía mi madre, ¿cuándo te van a dar las vacaciones, hija? Y yo decía, pues el 15 de junio. Bueno, pues habrá que limpiar la cocina. Y yo decía, mi hermano también se la dan el 15 de junio. Y mi abuela hacía esto. Bendito sea Dios, esta chiquilla cada día está más loca. Yo no sé dónde vamos a llegar. Pues no quiere que el hermano se ponga a limpiar. Servidora pues tuvo que limpiar, tuvo que estudiar y tuvo que aprender corte y confección. Yo seguía viendo, sin saber, tener ni idea de lo que era un movimiento feminista, que allí había algo que no funcionaba correctamente, que mi hermano no se levantaba ni por un vaso de agua, había que traérselo como si fuera manco cojo, y yo tenía que traer el agua, poner en la mesa, quitarla, incluso estudiando. Yo soy feminista desde que tuve uso de razón, porque yo creo que fue con 8 o 9 años cuando me di cuenta de que la diferencia tan grande que había entre ser mujer y hombre, y sobre todo entre ser niño y niña, porque yo soy de un pueblo muy pequeño, de la Luisiana, un pueblo que tiene ahora mismo 4.000 habitantes, de la campiña sevillana, un pueblo que era pobre, sigue siendo pobre, pero entonces era más pobre, un pueblo de jornaleros, y mi casa estaba en una de las calles, quizás la calle más pobre del pueblo. Entonces era muy diferente la libertad que tenían los niños con la escasez de libertad que teníamos las niñas, que las niñas teníamos que dedicarnos de muy pequeña a las tareas de la casa. Yo no llegaba al fregadero, me montaba una silla para fregar los platos y los niños tenían muchísima libertad, podían coger las bicis todo el día, estar todo el día en la calle, estar todo el día jugando, nadie les pedía explicaciones. Yo me rebelé desde muy pequeña contra esa injusticia. Yo, ¿por qué no podía estar en la calle jugando con la bici o haciendo lo que quisiera y tenía que estar todo el día en casa bordando, cosiendo, haciendo las labores para las que estaba destinada? Entonces yo de pequeña lo tuve clarísimo. Pues también me di cuenta que además era pobre, que además de ser mujer, además era pobre. Entonces tuve que luchar con esos dos hándicaps. Yo creo que ya nací pero no era consciente, yo creo que no era consciente de lo que era el feminismo, claro. Muchas veces yo reflexionando pienso, he llegado tarde al feminismo, pero no. Estaba ahí, pues fue un encuentro que se tenía que producir, sí o sí. Lo que pasa es que en mí se dan tantísimas circunstancias que esto ha sido gradual. Como yo vine con 18 meses a España, he vivido siempre entre españoles y además he tenido la característica, como cuando estaba aquí en la universidad, siempre he sido la única, en todos los sentidos. Con respecto a mi raza, con respecto a la discapacidad, siempre la única en todos los sitios. Llegó un momento, sobre todo a raíz del encuentro, cuando yo fui a conocer mis orígenes, ¿no? Conocí a mis padres, conocí a mis hermanos, ya tenía yo 18 años. A raíz de ahí es cuando yo empiezo a plantearme sobre quién soy. Me doy cuenta como que estoy dentro de un cuerpo, como que no me pertenece, con claro, porque además, a ver, yo me puedo identificar con lo que soy, con lo que he crecido, pero cuando la gente continuamente te están preguntando, ¿pero tú de dónde eres? ¿Pero tú de dónde eres? ¿Pero tú de dónde eres? Entonces tú empiezas a cuestionarte, pero yo de dónde soy. Y ahí además tuve una crisis de identidad bastante fuerte y tenía necesidad de ir a conocer, por lo menos, ¿no? De dónde vengo, quiénes son mis padres, quiénes son mis hermanos, cuál es la tierra, ¿no? Dónde nací. Digamos que la primera concienciación empieza a ser con mi situación como inmigrante, o como la gente a mí me consideraba como inmigrante. Yo creo que antes de estudiar la carrera, porque hice trabajo social, soy educadora social también, aunque saqué la plaza como trabajadora social, y hasta cuarto de psicología, que ya empecé a tener niños y bueno, ahí está pendiente, ¿no? Antes de eso, que yo ya tenía una visión de igualdad y social, pues desde pequeña tuve la suerte
de que mi madre fue una mujer trabajadora en aquel entonces, fue secretaria de lo que es la pirotecnia militar, y que bueno, que al cabo de un tiempo tampoco le fue bien en su matrimonio. Hubo, bueno, pues una de las primeras separaciones, no hubo tema de maltrato, pero sí de muchos malos entendidos, y ella precisamente dejó de trabajar porque mi padre, ella era muy alta y muy guapa, muy atractiva, entonces él dijo que ya casada para que iba a trabajar. Fue una de las cosas que más se arrepintió ella. Entonces ella siempre me dijo a mí, nunca dependas económicamente de un hombre, nunca dejes tu carrera, pase lo que pase, te enamores como te enamores. Yo creo que esa semillita hizo mucho en mí. En España en 2007 y entré en ayuntamiento en Chusena en la lista de alcaldía como política migratoria. En ese sentido, para poder ayudar a los extranjeros y más mujeres, entonces desde ahí era un inicio en sentido lucha feminista, porque nosotros mujeres, nosotros que somos más fuertes, creo yo, y podemos ayudarnos siempre. Entonces, ese tiempo tenía ganas de juntar, de hacer asociación, mujeres y para que podamos caminar con ideas juntas y podemos hacer nuestras fuerzas y nuestras palabras que se pueden escuchar. Y así inicié con las asociaciones. Cuando ya me caso y ya después, a los 3 años, empiezo a tener familia, empezamos a buscar primeramente como una guardería para que las madres pudieran dejar ahí a los niños. Y ya me metí yo en la lucha por una serie de necesidades que teníamos en el barrio, como era una guardería, guardería por decirlo guardería. Pues ya el colegio de adultos, el centro de salud, y cuando un grupo de mujeres y de médicos, sobre todo mujeres que fueron las pioneras, hacen un programa en Sevilla, pionero, sobre la fibromialgia y la fatiga crónica, ven que muchas mujeres iban con la misma patología. Entonces, ese equipo de médicos hace un programa de 3 meses donde las mujeres, aparte de la gimnasia terapéutica y los masajes y la terapia de grupo, ven que van mejorando. Y la medicación que se tomaban al día, que la dejaban en el sofá sin hacer nada, empiezan a sentirse mejor. Cuando termina ese proceso de los 3 meses, las mujeres vuelven a su casa y otra vez la rutina, preocupándose por todo el mundo, que está bien preocuparse, pero si tú no estás bien, no tienes calidad de vida para darle a los que están a tu alrededor, a la gente que tú quieres. Y entonces crea Pilar Romero, Asociación de Mujeres Ocio y Salud. No se le quiso poner el nombre de la enfermedad. Fuimos pioneras en Sevilla con el tema de la fibromialgia. Hemos estado aplicándolo en Bilbao, en Barcelona. ¿Qué pasa? Que después vemos que hay muchas mujeres que vienen con problemas de violencia machista. Entonces creamos, desde Ocio y Salud se crea la Federación de Mujeres Cerro-Mate, para darle servicio a esas mujeres que venían sufriendo violencia. Yo aprobé las oposiciones el año que murió Franco, en el 75. Entonces, pues nada, yo me incorporé a la escuela, porque yo, tal como terminé la carrera, hice oposiciones y empecé a trabajar. Con 21 años ya estaba trabajando con un grupo del Polígono Norte, me dieron el curso, digamos, de recuperación, lo típico, el peor que tenía. Bueno, pues nada, yo llegué al colegio con muy buenas ideas. Te puedes imaginar, en el Polígono Norte, un cuarto B, un cuarto C. Y decidí hacer un taller de costura para niños y niñas. Total, que yo reuní a los padres y les expliqué que hombres y mujeres, eso de mi cosecha, sin movimiento feminista ninguno, era bueno que fueran autónomos y que supieran coser aunque fuera un botón. Que en una cartulina yo iba a hacer costura de botones, que iban ahí al taller los niños y las niñas, y no sé cuánto, y les expliqué todo, la autonomía masculina, la importancia y tal, con 21 años. Y cuando termina se levanta un señor y me dice, señorita, me parece muy bien todo lo que usted dice, pero como yo veo a mi hijo con una aguja y un dedal cosiendo, le pego 2, vamos a decir, tortas por mariquita. Y yo me quedé. Vamos, bueno, me dice soy y se entera el señor, sale fuera, pero en aquel momento, imaginaros, 21 años recién salida de la carrera, la primera reunión de padre y madre, y yo con toda mi buena intención queriendo arreglar el mundo. Bueno, terminé más o menos bien, el chiquillo no me acuerdo si llegó a coser o no, y si le darían 2 tortas en su casa, pero bueno, la cosa fue bien. Después ya aterricé en un colegio en Montequinto, y allá había una compañera, Charo Molero,
hicimos un grupo de coeducación. La primera parte era sensibilización de la sociedad, sensibilización nada más, hacia el machismo y hacia una sociedad no machista. 3 o 4 maestros, con la bromita, pusieron curso de contracoeducación. Entonces nosotros poníamos un cartelito diciendo la mujer y el hombre son iguales en derecho, y ellos ponían debajo la mujer y la cabra atada y en casa. Estoy hablando pues hace 40 años. Si bien que es verdad que yo empecé en bienestar social, siempre entendía, y así lo hacía constar cuando yo tenía unos años de experiencia, que la mujer no se podía poner como un lote más de los proyectos sociales, porque en realidad no era un tema de economía, ni era un tema no solo de economía, aunque cuando también tiene otros factores que se añaden, pues digamos, empeorar la situación como todos los temas, ¿no? Tú además tienes esto y encima no tienes trabajo y encima vives en un barrio marginal y encima ya son otros factores, pero que no era ese el problema de las mujeres y de la igualdad. Viví con mucha ilusión cuando se creó, fue Rosa Hermoso la que creó con su equipo la delegación de la mujer en el Ayuntamiento de Sevilla. Lucharon aquellas primeras profesionales, recuerdo Manuela Ruiz, Ana Rueda, Amparo Piter, Rosa Hermoso, lucharon por separar lo que es el servicio de la mujer de bienestar social. Yo en aquel entonces pues pedí traslado en cuanto pude para irme a la delegación de igualdad o de la mujer. Algunas veces con familia ha ido cambiando, pero bueno, ya son casi 20 años trabajando con asociaciones de mujeres y con su conocimiento. Lo que hago y lo que hacemos mucha gente en otros espacios son ocupar los espacios donde están los hombres. Participo en una asociación de vecinos, fundamos una asociación cultural de la que yo era la presidenta con 18 años. Entonces no había nada, ni biblioteca, ni nada. Estamos en una biblioteca, montamos teatro, hacíamos excursiones para la gente. Mi desarrollo está dentro de los espacios mixtos. A nadie se le ocurría que hubiera espacios de mujeres. Pues ya me vengo a estudiar a Sevilla, vengo primero a estudiar a la Escuela de Magisterio y ya a partir de los años 86, por ahí, que empiezo yo a estudiar Ciencia de la Educación y entro en Izquierda Unida y entro en el área de juventud y también de mujer. Y en el área de mujer conozco a gente como Echu Aramburu, como Concha Caballero, aprendí muchísimo. Y en la universidad es cuando yo empiezo también a relacionarme con personas de otro sexo y demás, ¿no? Amplío. Aquí sí era un campo en la universidad en el cual eras tú. Aquí es donde yo verdaderamente me encontré, en la carrera de Historia, además de Antropología. Tuve la suerte, además de tener profesoras muy feministas, y yo creo que entonces fue cuando yo empecé a identificar mis pensamientos, mis ideas, mis reivindicaciones con el feminismo. Es decir, fue un encuentro que se tenía que producir. Y ya, digamos que yo empiezo a trabajar en el campo social con inmigrantes. En aquella época no había ninguna asociación de inmigrantes, pero ni mujeres ni hombres, nada. Los primeros que venían aquí eran sobre todo había más hombres que mujeres, y los hombres además estaban, bueno, pues digamos que tenían como esa parte social que ellos querían desarrollar y la desarrollaban a través de las asociaciones del mundo asociativo. Entonces yo, que fui además la impulsora y la pionera junto con Anastasia, mi paisana querida, yo veía que solo venían hombres. Únicamente cuando hacíamos las fiestas estas interculturales de comida y demás, es cuando aparecían las mujeres. Yo me quedé así un poco. Yo todavía, aunque había ya tenido un encuentro con África, pero aquel encuentro era más personal, más para conocer mis padres, mis hermanos. Fue además un encuentro muy corto, yo no había vuelto a ir a África, por tanto yo no conocía tanto de la cultura africana. Y entonces, bueno, yo le decía a mi paisana, mira, aquí nada más que vienen hombres, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Y empezamos nosotras a ir casa por casa. Además, yo veía que era una forma de acercamiento hacia ellas y demás. Ahí fue donde, a través de conocer la realidad de la mujer africana, digamos con conocimientos, ¿no? Con algunas otras mujeres ya activistas de aquí de Sevilla y demás, ahí donde yo también empecé a plantearme, no es la mujer, son las mujeres. Yo siempre hablo del feminismo hegemónico y hablo también de los otros feminismos. Soy bastante crítica con el feminismo de aquí occidental, digamos, porque creo que se ha quedado en un feminismo de despacho y creo que tiene que volver a bajar a la calle. Empezamos entre Ayuntamiento Chocena y con ella, colaborando, ayudando en todo lo que se podía. También en África hemos ayudado a los colegios y todo lo que nos pidió Gloria. Después llegó un momento que tenía que poner yo en marcha otra asociación para que se compara cultura de mi país nativo, Bulgaria, con cultura de país España.
Empezamos talleres de bailes, de gastronomía, cultura y claro, hemos convocado un grupo de mujeres feministas y con ellas hemos apoyado incluso mujeres de Bulgaria por grupos nuestros que tenemos. Soy presidenta de dos asociaciones, una de Gloria, que ella dejó su asociación y llevo en Mujer Entre Mundo y de Cultural. Y no he parado ni un momento, estoy trabajando y con una y con otra porque en la Asociación Cultural también hace 3 años he podido abrir un colegio búlgaro para familias que están mezcla y que pueden niños aprender idioma de la madre o padre búlgaro. Yo creo que tenemos que ser más generosas las mujeres entre nosotras. La información que tengo la comparto. Siempre, cualquier información que tengamos, vamos a darla. No seamos egoístas. Nosotras hemos sido casi 400 mujeres. Tenemos muchísimos premios de salud de mujeres en los barrios. Somos 6 en la junta directiva. Tenemos, aparte de la terapia de grupo, tenemos psicóloga individual. Yo le dije al alcalde y al delegado de nuestro distrito, digo, el trabajo que hacemos nosotras es un trabajo que lo tiene que hacer la administración, pero vamos, no lo vaya a hacer como lo hacemos nosotros, porque nosotros llega una mujer al despacho y no puede ni levantar la cabeza. Cuando esa mujer le decimos, levántate, le damos un abrazo, ahora la acompañamos a la gimnasia. Esta es nueva, ¿eh? Una de las cosas que podéis hacer ustedes cuando ya no desaparezcamos es que contratéis directamente ustedes a la psicóloga o a la persona que dé la gimnasia terapéutica o a la persona que da el taller de relajación. Yo a lo largo de mi trayectoria como maestra nunca me he metido en ningún movimiento, conozco varios. Por ejemplo, yo estuve en Amubi cuando escribí La falda corta, el trabajo que hacen es genial, y lo intenté plasmar un poco en la novela. Cómo ayudan a las señoras que han sido maltratadas y cómo ayudan a la violencia, a que no haya violencia de género. Entonces, esa asociación, conozco a las feministas de Montequinto, porque conozco a Paula, conozco a Charo, conozco a Quechu, conozco a varias gente de allí, porque En Bulgaria registrados hay 450, pero no aparecen todos. Normalmente nosotros en la asociación nos juntamos y estamos registrados 73 personas. Y en total tenemos unos 22 niños de edad de 4 a 18 años. También en los últimos meses tenemos interés por Ucrania, como ayer, como hablamos casi lo mismo de cirílico, que necesitan ayuda, que pueden abrir un colegio ucraniano. Entonces yo, tras tantas conversaciones, decidí que puedo hacerlo por mi asociación búlgara española y yo estoy agradecida en ese sentido, que el momento que llegué en Sevilla y como que me sentí en un mundo conocido, en mi agua, como se dice, muy bonito. Yo noto que todas estas mujeres de barrio han tenido, digamos, unas expectativas de vida muy cortas en el sentido de decir que siguen imitando, más o menos, excepto que la calidad de vida ha aumentado, pero siguen las vidas de sus abuelas y de sus bisabuelas. Parece como, también esto me viene como en una nueva etapa de mi vida, en la que yo además, bueno, pues físicamente estoy un poquito más, digamos, con más limitaciones, pero de pronto se me ha abierto a mí ahí el campo del teatro, y el teatro además como el teatro como formación, como cultura, pero sobre todo el teatro terapéutico, como terapia. Es muy trabajoso. Son mujeres además de unos niveles culturales bajitos, son mujeres además ya de ciertas edades, ¿no? A partir de 50 y tantos años y demás. El teatro para mí ha sido un mundo absolutamente maravilloso. Yo, el movimiento feminista en este momento veo que atraviesa un momento inestable, no por la fuerza del movimiento en sí, sino por los acontecimientos sociales que todas sabemos que... Sobre todo me preocupa el tema de la juventud, porque yo tengo 3 hijos adolescentes y jóvenes, y con uno de ellos me ha costado trabajo porque sé la influencia que tienen en los institutos, siento grupos, las redes sociales, sé que hay que se dedican solamente a cortar y a poner cosas que en los jóvenes impacta, porque claro, tú te ves que no tienes trabajo, que no tienes, te venden otra cosa. En ese sentido lo veo inestable, por los cambios y las influencias que está teniendo sobre todo en los jóvenes. Después el movimiento en sí feminista lo veo pues más fuerte que nunca en ese sentido, porque el basta ya
O ahora además hacemos un homenaje a María Jiménez, tristemente hoy fallecida, el Se acabó. Es verdad que el Se acabó yo creo que ha venido para quedarse. Yo creo que esto es imparable, es que aquí ya estamos todas. Y si ahora mismo estamos en un momento que esto yo creo que es imparable. También es normal que haya una contraola y estamos viviendo un momento de una oposición enorme con la ultraderecha, con los negacionistas. Estamos entrando hasta en uno de los estamentos más rancios de este país, que es el fútbol. Hay un aspecto que a mí yo creo que se nos está quedando atrás. Las mujeres hemos salido a lo público, pero los hombres no han entrado en las casas, los hombres no han entrado al cuidado. El tema de la corresponsabilidad, de que las mujeres no podemos seguir cargando con las dobles jornadas o con la triple jornada. Si esto queremos avanzar en igualdad, tenemos que avanzar en igualdad haciendo que los hombres también entren en los cuidados.